En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Dice así: Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El pasaje del Evangelio el día de hoy es donde el Señor Jesús habla con sus discípulos después de la transfiguración, y lo hace para aclarar el papel, la misión de Juan el Bautista. En este caso, hablando de él como el Elías que debía venir. Con esto está explicando o dando a conocer que Juan el Bautista es el Elías anunciado por los profetas como precursor del Mesías. Sabemos por el texto bíblico que al profeta Elías un carro de fuego se lo llevó al cielo. Lo vio el profeta Eliseo. Dios siempre cumple sus promesas, aunque no siempre de la forma que esperamos, porque Él no concede caprichos. Con este pasaje también podemos reflexionar cómo Dios nos invita a confiar en su plan, incluso cuando no lo comprendemos. Regresando al Evangelio, Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, pero por la forma de ser muchos no lo reconocieron, lo rechazaron incluso. En otro Evangelio hemos visto cómo hacen una comparación con Juan y con el Señor Jesús, pero ni a uno ni a otro reconocen ni aceptan. Estamos llamados a reconocer los signos de la presencia de Dios en el mundo. Para eso hay que estar sintonizados con Dios. Aunque aquellos que lo rechazaron estaban en las cosas de Dios, pero no tenían la misma sintonía. Hay que anunciar a Cristo, hay que anunciar su reino, así como lo hizo Juan el Bautista. Y tenemos que hacerlo aun cuando en el camino se atraviesen dificultades. Juan el Bautista no se detuvo, siguió anunciándolo. En la medida que más compartimos la palabra de Dios, las dificultades pueden aumentar. Versículo 10. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir? Ellos tampoco lo entienden. Jesús aclara que Elías ya ha venido, pero no lo han reconocido. Dios actúa de formas inesperadas. En muchas de las ocasiones podemos no reconocer su acción, y quizá no la reconocemos debido a nuestras expectativas o ideas preconcebidas, más a una cuestión personal y no inspirada por Dios. Nuestra relación con Dios debe ser más constante, más frecuente. También debe de ser con más contundencia, con más piedad,
con más amor, porque a veces sí podemos estar vinculados con las cosas de Dios, pero no a profundidad. Un ejemplo muy clásico: estamos en el trabajo, pero no trabajamos. Hoy se habla de una palabra que señala la distracción que tenemos en el trabajo. Palabra un tanto rebuscada, como para justificar la situación negativa que se está teniendo. Se le dice procrastinar. Eso es ser irresponsables, ser descuidados. Y quieras o no, también en muchos de los casos somos así, distraídos en la oración. Más si estamos solos, podemos estarnos distrayendo con las cosas que hay a nuestro alrededor, o podemos distraernos con lo que casi siempre tenemos en la mano, que es el celular. Y eso obviamente nos desconecta de Dios. Y aunque pudiéramos estar 1 hora, 2 horas en oración o en supuesta oración, a lo mejor son escasos minutos los que realmente contemplamos a Dios. Me ha tocado ver en una capilla donde estaba Jesús sacramentado cómo algunas personas llegaban a hacer oración. Resulta que para entrar hay una puerta con código y solamente los que tienen el código pueden entrar, pero también tiene ventanas de cristal. Desde afuera se puede mirar quién está dentro. En el poco rato que estuve en ese lugar preparándome para compartir una reflexión en un retiro, pude mirar sin que se dieran cuenta, porque estaban tan enfocados en el celular que la mayor parte del tiempo que se supone deberían de estar haciendo oración y adoración, las personas estaban cargando su celular, pero al mismo tiempo mirando cosas que no tenían nada que ver con la oración. Y es que le tenía cerca a la persona, pero distraída a la persona todo el tiempo en sus redes sociales, ni siquiera mirando cosas que tuvieran que ver con la oración o meditación. Y así cuando entraba otra persona a ese mismo lugar, de inmediato bajaba el celular como para que los demás no se dieran cuenta lo que estaba mirando. Y así nos distraemos, nos desconectamos. Si no es con el celular, es con la imaginación. Hay que esforzarnos. No puedo decir que yo soy la persona más concentrada, teniendo también un problema a nivel de distracción. Creo que soy una de las personas que también lucho todos los días con eso. A veces porque llegan mensajes y hay que responder. Y en muchos de los casos lo que hacemos nosotros es poner en modo avión el celular para que no estén llegando mensajes. Pero en ocasiones necesitamos responder en el momento por la prioridad que tiene. Pero si no es con el celular, ya nos distraemos también con la imaginación. Lo cierto es que estamos desconectados de Dios y por estar así no entendemos ni vemos claramente su mensaje, así como estaban de desconectados aquellos en el tiempo de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Juan el Bautista fue rechazado y maltratado. El Señor Jesús también va a sufrir. Esto nos recuerda que el camino que seguimos tras las huellas de Cristo implica también cargar con una cruz. Y para cargar con esa cruz hay que estar bien sintonizados con Dios. La cruz puede ser o situación de enfermedad, situación de accidente, descuido, cuestión de dineros, cuestión de herencias, traiciones, violencia de muchos tipos y muchos casos. Hay que estar conectados con Dios para no sufrir tanto la sacudida. Para poderse adentrar con Dios y estar relacionados con Dios, necesitamos arrepentimiento, conversión. El arrepentimiento y la conversión nos preparan espiritualmente para recibir al Señor Jesús. Arrepentirnos de esas faltas, de esos errores y buscar el cambio de vida, no haciendo lo que nos está llevando a cosechar pecados, sino a realizar con pensamientos y palabras todo aquello que nos da fruto de vida eterna. En nuestra vida debemos responder al llamado constantemente de conversión. Digamos que es una acción permanente, de todo tiempo, de cada momento. Es muy riesgoso decir, yo ya estoy convertido, no necesito. Otra de las cosas que también se puntualiza en este evangelio es que Juan el Bautista reconoció su papel como aquel que tiene que anunciar la llegada del Mesías, que es inminente. Nosotros también debemos de reconocer y ver nuestra misión en el mundo. Nos pone en una situación de complejidad, tener ya nuestros años y no saber ni para qué estamos en esta vida, qué es lo que me toca.
¿Qué es lo que Dios me pide? En nuestra vocación debemos recordar que todo lo que hacemos debe apuntar a Cristo y nosotros lo que hagamos debe llevar a la gente a Cristo y no buscar el protagonismo personal. Los escribas y líderes religiosos tenían conocimiento de las Escrituras, los maestros de la ley, pero no supieron interpretar las señales de la llegada de Elías y del Mesías. La llegada de Elías es Juan el Bautista, el Mesías es el Señor Jesús. Hay que escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto y discernir su voluntad en nuestra vida, pero también debemos de estar cerca de Dios, sacramentos, oración y evitar que la ceguera espiritual nos contamine, nos domine y nos confunda. Cuando tú vas, por ejemplo, a misa, ¿qué tanto estás poniendo atención a lo que dice la palabra de Dios? De lo que se dijo en las lecturas o en la reflexión, en la homilía, en la predicación, en un retiro. ¿Haces discernimiento de esas cosas? Podría ser, por ejemplo, después de que terminó la misa, ¿platicas con alguien, tus conocidos, tus familiares, sobre esos aspectos que te pueden llevar a pulir más aquellas reflexiones que has escuchado? He sabido de personas que hacen esto. Han participado de misa, van después a comer y sus pláticas giran en torno a lo que se dijo, a lo que dice el Evangelio, a lo que tenemos que hacer. Son pocas las familias que hacen eso. Solamente demuestra cómo hay personas que sí trabajan y tratan de sacar toda la proteína espiritual que se puede de la palabra de Dios. Nuestra fe se enriquece al reconocer cómo Dios ha estado obrando a lo largo de la historia y cómo sigue actuando en nuestras vidas y nos llama a nosotros y ha llamado a otros a participar, y en la medida que colaboremos con generosidad y sacrificio, podemos ser también nosotros esos transmisores del mensaje de Dios. Otro punto que es importante es en el versículo 12, cuando el Señor Jesús les dice que el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de estos que no quieren ver, no ven la mano de Dios trabajando. El sufrimiento, cuando se vive en unión con Cristo, puede convertirse en un medio de redención y salvación. Mirarlo todo bajo la perspectiva de Dios. Aquí entonces podríamos entender esto: prepararnos para el sufrimiento redentor. Y esto pareciera ser muy contrastante, pareciera ser no parte del camino del cristiano, porque al hablar del sufrimiento y el rechazo, ¿sí te has fijado que en muchas de las oraciones eso es lo que le pedimos a Dios? Que nos libre del sufrimiento. Y muchos buscarán a Dios para zafarse del sufrimiento, para librarse del rechazo. Pero en este contexto, este pasaje nos da a conocer que el sufrimiento y el rechazo son parte del plan salvador de Dios. Con esto podríamos ir finalizando, que incluso en las pruebas estamos invitados a tener esperanza, sabiendo que Dios transforma el sufrimiento en gloria, en salvación, en redención, en purificación, y que nuestra oración, más allá de decir lo que muchas veces decimos, quítanos este sufrimiento, ya no quiero sufrir rechazo. En su caso está más bien decir, Señor, ayúdame, permíteme ir caminando sobre las olas tempestuosas. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú eres el que sabes, yo no. Tú eres el que conoces, yo no. Tú eres la sabiduría, yo no. Si el sufrimiento y el rechazo me ayudan para purificar mi alma y prepararme para tener un encuentro en la eternidad contigo, dame fuerza, dame amor y dame paciencia para seguir caminando hasta cuando tú lo consideres. Pidámosle al Espíritu Santo entender estas palabras, entender los mensajes de Dios en sus diferentes formas y buscar siempre su santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe que esto viene todo de Dios, solo de Dios. Antes era yo una oveja sin pastor y no me percataba que existiera tanto amor y que hiciera posible cambiarme toda, pero aquel momento llegó, el momento llegó que conocí a Cristo en un retiro, al que tanto me negaba a ir. Qué bendición haber ahí llegado, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús, porque hoy soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado.